Es muy difícil y debe ser muy difícil para un gobernante comprobar su gran divorcio con esa parte de la sociedad que apuntala los cambios, refresca las transformaciones y derriba las caretas. El caso UDLAP escaló los escenarios para dejar en claro el desatino y los excesos del gobierno de Miguel Barbosa, quien tiene las manos metidas en un conflicto de herencias que desde hace mucho se politizó y exhibió la intromisión de un gobierno renuente a la interlocución y al respeto de las autonomías universitarias. Más allá de las ambiciones y excesos de una familia como la de los Jenkins, la UDLAP es una institución que durante años ha representado la beta de conocimientos para miles de jóvenes que se forman y se han formado en sus aulas. Los méritos académicos están ahí, Luis, y son irrefutables a la hora de intentar borrar el historial de una universidad que ha sido clave en la vida educativa de Puebla. Resulta infame la campaña de descalificaciones gestada desde algunos medios de comunicación, donde se atiende con severo servilismo las indicaciones de Casa Aguayo para atacar a los jóvenes, minimizar a los catedráticos y afianzar el conflicto. Una vez más, los jóvenes en Puebla encararon a un gobierno primitivo y rapaz que se juega las contras para afianzar su poder político, desdeñando los intereses educativos y de una gran comunidad universitaria que exige el derecho de regresar a sus clases y a su campus sin pues las centinelas y afanadores de un gobierno que han sido incrustados para generar toda una confusión. Son muchos los universitarios que reclaman su derecho de retomar clases, muchos profesores y empleados cuyos puestos están en vilo gracias a los caprichos de un gobierno que decidió cargar sus dados a favor de uno de los rijosos herederos. La suma de voces que vimos este fin de semana y que muy bien lo documentó Contigo Puebla, exhibió una vez más cómo un lugar donde se carece la mediación y el diálogo da como resultado este enfrentamiento entre un sector que es clave, la juventud y el gobierno. Qué pocos favores hacen al gobierno estatal esas voces y plumas tan torcidas por el mandato de desquitar el convenio de publicidad, Luis. Han sido meses de un litigio por una herencia que implica un gran botín, sobre todo para quienes decidieron meter la mano con la ambición de entrarle a la rapiña de los Jenkins. La suma de voces es importante en un momento donde la comunidad universitaria de la UDLAP deberá cerrar filas para recobrar no solamente el campus, como se ha manejado mediáticamente. Lo que se ha trastocado aquí, y no hay que perderlo de vista, es la autonomía de una universidad poblana con la intromisión de un gobierno plagado de excesos. La movilización de los jóvenes ha sido todo un logro, pero me pregunto, ¿por qué en Puebla siempre dejamos solos a los jóvenes en las calles? Estos son buenos tiempos, Luis, para la suma de voces que reflejen lo que está ocurriendo en esta universidad. Y este es un llamado a la sociedad, a los señores de las cámaras patronales. Es muy buen tiempo para volver a salir a las calles desde todos los frentes, porque no cuentan únicamente las cartitas o los pronunciamientos por escrito, todo mediático. ¿Dónde están los rectores y catedráticos del resto de las universidades en Puebla? Señores y señoras rectores, que no les dé miedo salir a gastar suela y dejar su comodina solidaridad por temor al enfrentamiento. ¿Dónde están los políticos críticos, la necesaria oposición? Señores, reivindiquen en algo sus cargos y demuestren que respaldan a los jóvenes universitarios, no solo con videos desde las redes sociales. El conflicto de la UDLAP ya no es exclusivo de una institución, es parte de la evidencia de los atropellos cometidos desde el poder fáctico, donde se atiende exclusivamente a los intereses políticos. Es verdad que Puebla vive tiempos muy oscuros, donde se hace imprescindible el empuje social para derribar las caretas de quienes se erigen como perfectos tiranos, Luis. Perfecta tiranía, mi estimada Rubí Soriano, y es lamentable y reprobable en mucho que la opinión pública local esté prácticamente manipulada, Rubí. Algo que pudimos escuchar, una queja que hemos escuchado constantemente en las transmisiones que hemos realizado en vivo de las movilizaciones de los jóvenes de la UTLAB, pues ha sido la queja de que grandes medios de comunicación, especialmente las televisoras locales, prácticamente no los pelan, no hacen caso de sus demandas
y privilegian, por supuesto, la voz del gobierno del Estado de Puebla. Y en ese sentido, mi querida Rubí, los medios, como bien decías, pues prácticamente perdiendo a sus audiencias, de alguna u otra forma quedándoles muy mal, para entonces pues mantener el contrato publicitario pues con la mayor cuenta de la cual subsisten la mayor parte de los medios de comunicación. En este sentido, Rubí, me parece bien reprobable, repito, porque ante un movimiento como el de la Universidad de las Américas, ante la importancia de esta universidad, prácticamente los medios de comunicación hacemos mutis y privilegiamos la voz del gobierno. Sí, esto es lamentable, Luis, y me parece que es lamentable porque es un gran círculo que se refleja en el tema de la UDLAP, en el tema de la violencia, en el tema de las desapariciones, de los feminicidios, de la corrupción. Es un gran círculo en el que estamos hoy inmersos y que nos lleva a plantearnos el papel de los medios de comunicación, de esta gran masa de medios institucionales que viven de convenios. Hoy en día, y hay que decirlo, hay un ala que es el periodismo independiente, que es donde está el foco de atención, donde se dice, en México ser periodista es un riesgo. Sí, pero depende de qué medio, con qué medio, qué escribes y cómo lo escribes, Luis. También hay que decir eso. ¿Nos escuchas, Rubí? Ahí te escucho, Ah, Luis. perfecto, se nos perdió por un momento. Sí, pero esto último que dices me parece muy relevante porque, mira, nos estamos enterando hoy del asesinato del hijo de un periodista o de un periodista en Tijuana, una vez más en aquella ciudad. Y este riesgo que corremos nosotros en este ejercicio periodístico, pero como bien dices, no es lo mismo estar del lado de la crítica hacia el oficio público que estar del lado de quienes pues están prácticamente coreando y ensalzando y muchas veces tergiversando la realidad, mintiendo en algunas ocasiones respecto al trabajo que hace el gobierno. Y ahí también podemos ver un retroceso en años histórico, mi querida Rubí, respecto a la libertad de expresión en nuestro país. Totalmente, Luis, me parece que es tan grave lo que está ocurriendo que sí se debe hacer un análisis y un Uh -huh. planteamiento de lo que hoy vive México en cuanto a los medios de comunicación en todos los sentidos. Los temas de asesinatos, desapariciones, lo que se está viviendo sobre todo en el norte del país es muy preocupante. Uh -huh. Pero aquí, retomando el tema de la UDLAP, Bien. me parece que los medios sí tenemos una responsabilidad desde el ala que sea, independiente, no independiente, de documentar lo que finalmente ocurre. Y en este sentido, me permito sí decir que es un buen momento para salir a las calles como sociedad, porque reitero, lo que se trastocó ya no es solamente la UDLAP, es Sí. el tema de la autonomía universitaria, de las manos de un gobierno, del capricho de un gobierno y del cierre de una interlocución, que es lo más grave que estamos viendo y me parece que se está gobernando con tantos excesos que pareciera que se quiere superar el legado, entre comillas, que dejó Rafael Moreno Valle. Lamentable.